Dios. Yo quiero comenzar con una preguntita. A mí me encantan las preguntitas. ¿Quién de ustedes cuando se muera se quiere ir al cielo? Levante la mano. ¡Wow! ¡Todas! No, si no son tontos, ¿no? El cielo es un ideal que todos tenemos, ¿o no? Un católico aspira a ir al cielo. Nuestra vida terrenal es temporal. Usted va a vivir 70, 90 años, pero un día se va a morir. Quiera o no, se va a morir. Y resulta que cuando yo me muera y ustedes también, ¿qué va a pasar? Lo que todo el mundo sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que nuestro cuerpo se va a ir a la tierra y se lo van a comer los gusanos, ¿o no? Bien sabroso. Por eso lo que nos interesa no es tanto nuestro cuerpo. Escúchenlo bien, señoras que luego son muy vanidosas, ¿eh? Ay, no me salgan las patas de gallo. Ay, no. Los hombres que quieren verse musculosos, ¿no? Quiera o no, su belleza se la van a comer los gusanos, ¿eh? Aunque no le guste. Por eso lo que nos interesa no es tanto el cuerpo. Lo que nos interesa es el alma. Eso es lo que nos interesa. Porque el alma, cuando una persona muere, el cuerpo se va a la tierra, pero el alma sube a la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, el alma es la que es juzgada. Por eso, la que va al cielo no es el cuerpo, es el alma. Y yo les acabo de hacer la pregunta, ¿quién de ustedes se quiere ir al cielo? Y casi todos me dijeron, yo. Bueno, vamos a ver si sí es cierto. Sí, porque de querer yo me echo un taco, ¿no? Pero a veces no está así las cosas. Bien, resulta que según la Biblia, ojalá hayan traído su Biblia, porque si no, me bajo y les doy un sopenco. Según la Biblia, la palabra de Dios, aquí no vamos a inventar nada, todo con Biblia. Según la Biblia, para ir al cielo hay algunos requisitos. De hecho, esta conferencia yo así lo llamo, requisitos para ir al cielo. Ir al cielo es una aspiración que todos tenemos. Y según la Biblia hay 3 requisitos, de los cuales de eso vamos a hablar el día de hoy, para ver si estamos cumpliendo los requisitos o solamente tenemos el ideal de ir al cielo, pero no vamos a llegar. Porque así es mucha gente, tiene el ideal de ir al cielo, pero la verdad es que no va a llegar. Primer requisito, vamos a usar la Biblia si les parece. Vamos a leer los textos bíblicos para que no digan que yo invento algo, ¿verdad? Vamos a buscar el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Si tienen su Biblia, ahí van a leer Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. ¿Qué dice San Juan? Ahí está el primer requisito, Pónganle, primer requisito para ir al cielo, San Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice lo siguiente, ustedes van leyendo ahí en su Biblia, yo lo leo aquí. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, escuchen, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para volver a nacer de nuevo? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 3, hay un diálogo entre Jesús y un hombre llamado
Nicodemo. Ahí está el primer requisito. Vean, Jesús le está dando a Nicodemo el primer requisito cuando le dice: a ver, Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, escúchenlo bien, no puede, no puede. Jesús es bien claro, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede. Jesús no dice puede que entre, puede que no. Jesús dice no puede. El que no nace del agua y del espíritu. ¿Eso qué significa? Que el primer requisito para ir al cielo, ¿qué sacramento es? El bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes tiene el primer requisito para ir al cielo? Levanten la mano. ¿Son bautizados todos? Bien, todos. Van bien, buen camino. Primera puerta abierta. Por eso cuando mi papá, mi mamá me llevó a bautizar, me dio el mayor regalo. Que yo cuando me muera, al menos la primera puerta está abierta. Porque al ser bautizado, yo el día de mi muerte podré entrar al cielo. Ahora entienden la necesidad del bautismo. Hay mucha gente que a mí se me da coraje cuando yo me entero que hay papás que sus hijos ya tienen 9, 10 años de edad y no están bautizados. Da coraje, de verdad. Y más cuando dicen, pues hay que mi hijo decida cuando él queda grande, ¿no? Ay, si él quiere que se bautice, ajá. ¿Y si se muere? ¿Te das cuenta? Y si tu hijo se muere de 14 años y no está bautizado, ¿crees que va a poder entrar al cielo? Aunque algunos dicen, padre, pues eso Dios lo sabe. Pues Dios está hablando. Ay, padre, yo no creo que Dios sea tan duro y no deje entrar a mi hijo al cielo. Dios está hablando, por eso no estoy inventando nada. Estoy leyendo la palabra de Dios. Que Jesús dice bien clarito que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Y ahora entendemos por qué la iglesia, que es tan sabia, dice que cuando un niño está en peligro de muerte, cualquier persona bautizada lo puede bautizar. ¿Sí sabían eso? Porque no se puede morir sin el bautismo. No se puede morir. Y si se muere sin el bautismo, al cielo no va. Es duro, ¿verdad? Es duro, pero es verdad. Ojalá que todos los atarantados que no han bautizado a sus hijos, pues ya, no sé qué esperan, de verdad, no sé qué esperan. No sé si no les habían leído este texto, o no le hacen caso, o piensan, porque luego la gente es muy, ay padre, pero Dios es bueno. Ay padre, pero Dios nos perdona. Claro que Dios es bueno, y claro que Dios nos perdona, pero Dios también es justo. Y la justicia va de mano de la misericordia. Entonces, una persona que no está bautizada al cielo no puede entrar. De hecho, no sé aquí cómo bauticen, pero no sé si ustedes sepan también que una persona que no está bautizada no puede estar en misa. ¿Sí sabían eso? No puede estar en misa. ¿Por qué? Porque en la misa nos reunimos los hijos de Dios, ¿o no? Y ese no es hijo de Dios. No está bautizado. Fíjense. De hecho, yo cuando bautizo, cuando empiezo un sacramento del bautizo, yo recibo en la puerta a los papás y a los padrinos. No les digo, pásele, no. Yo voy a la puerta. Están los papás, están los padrinos, está el niño que vamos a bautizar. Y yo les pregunto a los papás, oigan, ustedes han celebrado el nacimiento de este hijo en su familia. Ahora vienen a celebrar un nuevo nacimiento y les pregunto, ¿qué piden a la iglesia? Y el papá o la mamá o el padrino me responde, el bautismo. Y yo les digo, ustedes que están pidiendo el bautismo, ¿se dan cuenta de la obligación que tienen de educarlo en la fe? Y ellos dicen sí. Y luego le pregunto al padrino, ¿y usted se compromete a apoyar la educación de este niño? Y él dice sí. Entonces yo en ese momento, así marca el libro, hago una señal de la cruz en la frente del niño, lo mismo el papá, lo mismo el padrino, le doy la bienvenida y entonces ya luego pasamos a la iglesia.
Pero antes no. Porque en la iglesia estamos los hijos de Dios. Y si esa persona no está bautizada, no tiene que hacer nada ahí, ¿no? Primer requisito para ir al cielo, ¿cuál es? ¿De acuerdo a qué texto bíblico? Juan, ¿qué? Capítulo 3, versículo del 1 al 6. Bien, todos ustedes tienen la primera puerta. Felicidades. Vamos a ver si tienen la segunda puerta. Y ahí es donde muchos se van a atorar. Vamos con la segunda puerta. Segunda puerta para ir al cielo. O segundo requisito para ir al cielo. Vamos ahora al Evangelio de San Marcos. En el capítulo 10. Versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Ahí está el segundo requisito. Yo lo leo, ustedes ahí pongan atención. Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó. Escuchen, ¿qué preguntó? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Ya conoce los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro le contestó, uy, maestro, todo eso ya lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa. Anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó esas palabras, se sintió golpeado, porque tenía muchos bienes y se fue triste. Segundo requisito para ir al cielo, ¿cuál es? A ver. Segundo requisito para ir al cielo, ¿cuál es? Dice, primero Jesús le dijo, primero cumple los mandamientos, ¿o no? Primero le dijo eso. Y el muchacho dijo, uy, ¿eso desde cuándo? O sea, quiere decir que el muchacho era bueno. Quiere decir de que el muchacho hacía lo que Dios pedía. Y luego le dijo, entonces, una cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y es ahí la segunda parte donde dice que el muchacho se fue triste porque tenía mucho dinero y no fue capaz de compartir. Segundo requisito para ir al cielo, cumplir los mandamientos. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién de ustedes tiene la segunda puerta del cielo abierta para el día de su muerte? Levante la mano. Y vamos también. Y vamos también. A este muchacho le interesaba la vida eterna, ¿no? Porque le está diciendo, oye maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir el cielo? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y es verdad, ahí es donde mucha gente se atora. Bautizados todos, pero cumplir los mandamientos, pocos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿No jurarás el nombre de Dios? ¿Santificarás? Y es ahí en ese mandamiento donde muchos fallan. Mucha gente, padre, ¿entonces ir a misa de domingo es obligatorio? Pues sí, mi chulo, no nomás por gusto. Dice, santificarás las. Y el domingo es día de fiesta. Eso quiere decir que el domingo debo de dedicarle un tiempo a Dios.
Y una persona que no va a misa el domingo, escúchenlo bien, es duro, pero es verdad. Una persona que no va a misa el domingo, cuando se muera, difícilmente podrá entrar al cielo. Porque al menos no está cumpliendo el segundo requisito o la segunda puerta para ir allá arriba. Santificará las fiestas. ¿Sí? Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás. No cometerás actos impuros. Ahí yo tengo otro problema con mucha gente. Porque muchos dicen, padre, pero aunque no nos casemos, nosotros nos amamos, padre. Y eso basta con que nos amemos. Pues fíjate que no, mi chula. No basta el amor. No basta el amor. Esa gente que se engaña, porque se engañan ustedes mismos, no basta el amor. Falta también la bendición de Dios. Porque mientras tú vivas en la misma casa, duermas en la misma cama, con una pareja que ante los ojos de Dios no es tu esposo, estás cometiendo un acto impuro. Y eso te impide la segunda puerta para ir al cielo. No basta el amor, aunque mucha gente de ahí se agarra. Así es que, por eso también, primero, cumple los mandamientos. Y ya desde ahí muchos dicen, pues yo de ahí yo me quedo nomás, porque no engaño a Dios. Pero la segunda parte de esta segunda puerta dice también, comparte tus bienes. Dios que te ha dado, poco o mucho, compártelo con quien no tiene. Y hay mucha gente que luego dice, padre, pero es que yo soy pobre. Sí, pero hay gente más pobre que tú. ¿O no? Hay gente más necesitada que tú. Nadie es tan pobre que no tenga nada que compartir. Nadie. Porque algo podemos dar. Por eso ese joven que de que había cumplido los mandamientos los había cumplido. Pero cuando le dijeron, vende tus bienes y dáselo a los pobres, él dijo, nanáis paloma. ¿No? Eso es mío. Y ahí es donde mucha gente también ya no. A lo mejor yo sé que muchos de ustedes hacen obras de caridad y los felicito. Porque dice la Biblia que la fe se demuestra con obras, ¿no? Yo apenas que saqué un video de esta gente que me dolió mucho porque los quiero mucho, ese pueblo que explotó. Ustedes vieron un video que yo saqué que explotó una iglesia y hubo muertos y muchos heridos, y me dolió ver, porque fui al hospital, me dolió verlos quemados totalmente. Yo saqué un video pidiéndole a toda la gente que me hace el favor de verme que les ayudara. Y yo sé que mucha gente respondió a ese llamado. A mí no me cabe duda de que la gente es generosa, la gente comparte. La segunda parte la tiene, pero la primera parte de los mandamientos es ahí donde muchos ya no. La primera puerta la tenías abierta, pero la segunda puerta está cerrada. Y aún así mucha gente dice que se va a ir al cielo cuando se muera. ¿Verdad? Mucha gente piensa, pues allá ellos, ¿no? Piensa. Y hasta da risa, de verdad. A mí me da mucha risa. Cuando voy, digo, aquí yo sé que los funerales son muy distintos, como allá en México. Allá en México, pues son muy distintos, ¿no? Pero ustedes tienen familia en México. Y ustedes saben que ya cuando una persona muere, pues se tiende la caja, se ponen flores, y después de que lo van a enterrar, los rezos siguen durante 9 días, ¿no? Y a los 9 días es como si estuviera otra vez el cuerpo ahí presente. Por eso les digo que a mí me da risa a veces, porque voy a los funerales, me invitan a celebrar la misa, voy y casi siempre en todos los muertitos le mandan a hacer su foto bien chula al difuntito. ¿Ya que sí? Pero chula. La ponen bien elegante. Le ponen alas casi, ¿no? ¿Han visto esas fotos? Le ponen alas. Lo ponen de blanco. Y una foto así como subiendo unos escalones. Y del otro lado Jesús esperándolo. Y a mí esas fotos me dan risa. Porque pues ese señor que se murió no iba a misa, no comulgaba, no se confesaba, era un viejo marihuano.
Infiel con su mujer. Se murió y ya se fue al cielo. Sí, tú, chucha, ¿cómo no? De verdad. Pero si empezamos a analizar todo esto que la Biblia nos dice, nos damos cuenta que nosotros mismos nos engañamos. Nosotros. Y más la rezandera o el rezandero que le da falsas ilusiones a la familia. Ay, ya no llores, mija. Tu papá ya está en el cielo. Ay, Dios mío santo. ¿No? Mentira. Mentira. La mentira más grande que nosotros nos hemos creído. Porque si empezamos a analizar el tema que estamos viendo hoy, a lo mejor bautizado sí estaba el Señor. Pero como le dije, una vez predicando, les dije, hay muchas señores que solamente van a la iglesia 2 veces en toda su vida. 2 veces en toda su vida. La primera, cuando los bautizaron, porque los cargaron y los llevaron. Y la segunda, cuando se murieron, porque los cargaron y los llevaron. Pero de ahí en fuera, y es triste. Y se murió y ya está en el cielo. Ah, cómo me gustaría que esa foto la cambiaran. En lugar de poner escalones para arriba, mejor pongan escalones para abajo. Y en lugar de poner a Cristo, pongan al diablo. Vente, mi chulo, te estaba esperando. Que fuéramos reales. Que fuéramos y no andemos creyendo cosas, pues que no. Cosas de que alguien nos quiere consolar, pero no. Así es que, por eso, segunda puerta para ir al cielo, mandamientos y caridad. De acuerdo al texto que hemos leído. Segunda puerta para ir al cielo, mandamientos y caridad. Apúntenle ahí. Tercera puerta para ir al cielo. ¿Estará abierta o cerrada? Evangelio de San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 52. Ahí está la tercera puerta para ir al cielo. Tercer requisito para ir al cielo. Dice así. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían: ¿Cómo este hombre va a darnos a comer carne? Jesús le contestó. Oigan, Jesús está hablando, otra vez. Jesús le contestó: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Palabra del Señor. De acuerdo a este tercer texto bíblico, díganme ustedes cuál es la tercera puerta para ir al cielo. La comunión, ¿sí o no? Comulgar. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene la tercera puerta abierta para el día de su muerte? ¿Quién de ustedes comulga? Bendito sea Dios, se volvió a abrir la puerta. ¿No? Vean, la comunión, hermanos, es una necesidad espiritual. No sé si a ustedes no les pase, pero al menos una persona que está enamorada de Dios, un domingo que no va a misa y no comulga, es como un león enjaulado. Porque algo nos falta. Si yo no comulgo cuando voy a misa, yo me siento mal porque algo me hace falta. Y es la comunión. La comunión no es si yo quiero. Si yo aspiro a ir al cielo y yo me quiero salvar, debo de comulgar. Y eso solamente se te da cuando participamos de la misa. Y yo sé que aquí en Estados Unidos
hay mucha gente que luego dice, es que padre, aquí creo que ustedes tienen sacerdotes que hablan muy bien el español, ¿verdad? Pero hay iglesias donde dicen, padre, es que yo no le entiendo al padre, apenas está aprendiendo español y habla medio mocho, o habla muy despacio y no le entiendo. No vas por el padre, escúchalo bien. Tú no vas a misa por el padre. Tú vas a misa, ¿por qué? Por Dios y para comulgar. Y aunque el padre no se le entienda lo que dice cuando predica, si no habla bien el español, si tú estás presente en esa misa y el sacerdote ya consagró, al momento de comulgar, tú recibes a Cristo para el día de tu muerte. Pues quitémonos esa idea. Si yo no voy a misa y yo no comulgo, al cielo tendré muchas ganas, muchos deseos, pero no puedo ir. Y ahí es donde mucha gente me dice, padre, pero es que yo no puedo comulgar porque no me he confesado. ¿Y por qué no te confiesan? Padre, es que yo no puedo comulgar porque no me he casado por la iglesia. ¿Y por qué no te casas? Me decía una señora, es que yo sí quiero casarme, padre, pero mi viejo no quiere. Y yo le decía, pues búscate uno que sí quiera. Deja a ese viejo ahí. Sí, porque por su culpa de él tú no vas a estar sin comulgar. Tú dile, mira, mi chulo, yo sí quiero comulgar. Si tú no quieres comulgar, pues ahí nos vemos, ¿no? O sepárate de él y vive sola. Porque una persona que vive solo o sola, si no están casados por la iglesia, pero cada quien vive en su casita, sin tener contacto sexual, puede comulgar. Pero si tú vives junto, en unión libre, perdiste la comunión. Miren, yo hace tiempo una mujer se me acercó muy triste, porque decía, padre, yo sí quiero comulgar, pero no quiero dejar a mi pareja. Mi pareja, me decía, él ya fue casado por la iglesia y pues nos entendemos bien, nos llevamos bien, padre, y no me puedo separar de él porque tenemos una familia, pero yo quiero comulgar. O sea, me plantó toda su historia. Y yo le dije bien clarito, solo contéstame una cosa. Dime a quién más amas. ¿Amas más a Dios o a tu pareja? La señora me dijo, amo más a Dios. Le dije, pues no se nota. Discúlpame, pero no se nota. Si amaras más a Dios con el dolor de tu corazón, que a lo mejor quieres mucho a ese Señor, pero lo tienes que dejar si quieres comulgar. O cosas más concretas, porque también fue otra historia, ¿no? Padres que no nos podemos separar, porque igual toda una historia. Pero ya decidimos que vamos a seguir viviendo en la misma casa, pero en cuartos separados, ¿no? Él en su cuarto, yo en el mío. En la noche no nos vemos, no tenemos contacto sexual, somos como hermanos. Yo decía, entonces, ¿para qué estás viviendo ahí? Es lo mismo que te separes y te vayas a otra casa. Es lo mismo. Pero a veces falta el deseo de querer más las cosas de Dios, de darme cuenta que si yo no comulgo, darme cuenta verdaderamente que si yo no me acerco a la Eucaristía, lo que Jesús dice en el Evangelio, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Jesús no dice, puede que tenga. Jesús es bien claro cuando dice, no tendrá vida eterna. Y el que dice también en el Evangelio que acabo de leer, yo estoy en él y él en mí. Eso es la comunión. Comunión son dos palabras, común, unión. Comunión. Común unión. Dios conmigo, yo con Dios. En esa hostia consagrada, que cuando la recibo en la Santa Misa, lo adoro. Dios se hace parte de mi vida y yo me hago parte de la vida de Dios. Hermanos, una persona
de verdad, una persona que no comulga difícilmente podrá entrar en el cielo. Y yo sé que a veces no se puede comulgar físicamente, pero al menos espiritualmente sí tenemos que comulgar. Por eso yo, cuando transmito la misa a la hora de la comunión, ahí sale la comunión espiritual, que es una oración que todos nos tenemos que saber. Y si usted no se sabe la comunión espiritual, apréndasela de memoria. O compra una tarjetita, luego venden tarjetitas con la comunión espiritual. Y a la hora que todo el mundo se forma para recibir la hostia consagrada a Cristo y usted no puede comulgar, por lo menos, haga la comunión espiritual. Pero hay mucha gente que no comulga ni físicamente, ni tampoco comulga espiritualmente. O sea, ni Chana ni Juana. Y es triste, ¿o no? No nos perdamos el banquete. El Papa decía que la Eucaristía no es un premio para los justos, sino es una necesidad para los pecadores, y es verdad. Pero no la vamos a recibir el cuerpo de Cristo indignamente. Yo les decía a una persona, prefiero que si yo sé que no puedo comulgar, prefiero que te quedes en tu lugar a que pase nada más para que la gente te vea que estás comulgando. Porque a veces en los grupos hay un coordinador, y si el coordinador no ve que tú comulgas, el coordinador te va a llamar la atención. Pues prefiero que te llame la atención a que cometas un sacrilegio. Recibir a Cristo en pecado, impensable, solo con el corazón limpio y dignamente. Y yo respeto mucho las leyes de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Pero les soy sincero, una de las cosas que a mí no me gustan de este país a la hora de comulgar es que mucha gente comulga en la mano. No me gusta. Yo no puedo hacer nada, son leyes. Pero es que a veces no sabemos comulgar. Siquiera supiéramos comulgar, pues no le faltas el respeto a nuestro Señor, pero hay gente que no sabe. Quieren comulgar en la mano y pasan el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es eso, no? Debes de saber comulgar. Si tú vas a comulgar en la mano, debes de saber que la mano izquierda se pone arriba, la mano derecha se pone abajo, y entonces cuando tú pasas y el Padre te dice el cuerpo de Cristo, tú llevas así tu mano. ¿Para qué? Para que el Padre ponga la hostia en la mano izquierda que quedó arriba, y con la derecha tú puedas agarrarlo con la derecha y llevarlo a la boca. Pero no así, así. El cuerpo de Cristo. Porque esto es un trono que le estamos ofreciendo a Dios. ¿Sí? Señor, aquí está mi trono para recibirte. Y luego checar que si vas a comulgar en la mano, no quede ninguna partícula aquí. Porque luego queda un pedacito de pan y ya lo comulgaste, y luego tu mano para abajo y ya se cayó el cuerpo de nuestro Señor. Y no te fijaste, y a lo mejor el que viene atrás ya lo pisó. Sacrilegio. ¿No? Por eso yo no me gusta mucho eso. Pero bueno, yo sé que eso, no sé si empezó antes de la pandemia o en la pandemia, pero yo sé que también en México sucedió, ¿no? Estaba prohibido dar la comunión en la boca en el tiempo de la pandemia. Pero ahorita, gracias a Dios, la pandemia ya calmó un poquito. Y podemos regresar a darle lugar a nuestro Señor que Él se merece. Comulgar en la boca. Pero yo respeto, si ustedes quieren seguir comulgando en la mano, adelante, pero fíjense cómo comulgan, por favor. Háganlo decentemente y chequen que no quede ninguna partícula. Y si usted ve que aquí hay un pedacito de pan, pues acerque su mano a su lengua y consúmalo. Pero no se puede tirar al piso. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de nuestro Señor. Y ese cuerpo, la comunión, el día de tu muerte, te va a dar la vida eterna.
Entonces son 3 puertas para ir al cielo, con 3 textos bíblicos, ¿verdad? La primera puerta, ¿cuál es? Bautismo. La segunda puerta, mandamientos y caridad. Y la tercera puerta, la comunión. La comunión. Háganlo. Miren, yo sé que no somos perfectos, pero podemos echarle ganas. Al menos en estos 3 pasos, yo creo que sí los puedes cumplir. Y entonces sí, cuando tú te mueras, de verdad, vas a tener el premio tan anhelado, que tanto buscas y quieres. Pero si no, el juicio de Dios será duro, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga, juzgará. Y lo decimos en el credo también todos los domingos. A ver, ayúdenme ustedes en la parte del credo, donde decimos que Cristo nació, padeció, murió, resucitó. ¿Qué sigue? Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y ahí en el juicio, vivos y muertos, o sea, parejo, no creas que no, ahí en el juicio uno va a tener su merecido en el juicio. Y habrá vivos y habrá muertos. Yo les pregunto, ¿cómo les gustaría a ustedes estar en el día del juicio? ¿Vivo o muerto? Levante la mano. ¿Quién quisiera estar vivo cuando Cristo venga a juzgarnos? Bájenla. Levanten su mano. ¿Quién quisiera estar muerto cuando Cristo venga a juzgarnos? ¿Y los demás? ¿Momias o qué cosa? Vean, eso es una realidad, es una realidad. El juicio, allí en el juicio final, porque acuérdense que hay 2 juicios, particular y final. En el juicio final va a suceder esto, juicio final. Algunos estarán vivos, otros estarán muertos. Mucha gente dice, ay, yo quisiera ver cuando Cristo venga, ¿no? Pero ¿serás capaz de aguantar? Imagínate, el cielo se abre, el poder de Dios baja, los ángeles, los arcángeles, verlos, y arriba en su trono glorioso Jesucristo, que viene a juzgar. ¿Seremos capaces de aguantar eso? No, mi chulo, si un temblor te andas muriendo. Ay, mamacita linda, ¿no? ¿Te da miedo un temblor? ¿Ahora crees que el juicio final lo vas a aguantar? No, será algo poderoso de verdad. Pues en ese juicio final y en el juicio particular, 2 juicios, ahí, si no cumplimos estos 3 requisitos de los cuales estoy hablando, vamos a tener nuestro merecido. Ahí. Y aunque muchos piensen, ay, Dios es tan bueno, pero también es justo. Pero ojalá que le echemos ganas, ¿no? Ojalá que mientras usted tenga vida, esfuércese. Hay tiempo. Mientras tenga vida, hay tiempo. Ya cuando usted se muera, no hay nada que hacer. Dios nos ayuda a todos a echarle ganas y bautizarse, comulgar, cumplir los mandamientos y hacer obras de caridad son necesarios para ir al cielo. Requisitos indispensables. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Gracias por haber ofrecido a su hijo para el servicio de la palabra. Que Dios lo bendiga también. Ese es un aplauso. Vamos a recibir. Bien, segura de iguala. Ahora rumbo a tener. Gracias, que Dios te los bendiga. Que se haga muy hermoso, Muchas bendiciones. Luego lo hablamos.
Amigos, qué gusto saludarlos. Y hoy fíjense que les quiero decir que he comenzado a leer todas estas cartas que ustedes me entregaron ahora que pude estar allá en Chicago, en Los Ángeles, California, en Santa Ana. Mucha gente se tomó el tiempo de ir a saludarme, de tomarse una foto, y muchos aprovecharon para darme todas estas cartas. Y aquí tengo más. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. He comenzado a leerlas y sé que muchas son palabras de agradecimiento, de sentimiento hacia mi persona, el cual yo les agradezco muchísimo, y otras tienen destinatario, ¿sí? Algunas tienen nombre, por ejemplo esta que fue enviada para una persona necesitada, otras para otros sacerdotes, las que son de otros padres, por eso unas no las he abierto porque no son mías, pero las que dicen mi nombre, es así. Por ejemplo, esta dice aquí mi nombre, pero tiene otro destinatario, entonces no la he abierto, pero las que dicen mi nombre, esta sí. Tengan la certeza de que las peticiones, las oraciones que ustedes me están pidiendo, con mucho gusto las voy a hacer. En alguna misa, no puedo decirles cuándo, porque a veces la agenda está llena, pero sí lo voy a hacer. Muchas gracias por el tiempo que se tomaron, gracias, de verdad para mí es muy importante. Sé que muchos de ustedes viajaron 4 horas, 5 horas en carretera para estar donde yo celebré misa o donde yo di una conferencia. Valoro muchísimo, de verdad, gracias. También sé que mucha gente llegó para hacerme la invitación a otras ciudades. También gracias. A ninguno les di fecha porque para mí es muy difícil, pero no perdamos la esperanza. Gracias. Voy a comenzar a leer todas estas cartas. Me esperan bastantes cartas para empezar a separar las oraciones que me están pidiendo y empezar a poner fecha. Gracias y que Dios les bendiga su bondad hacia mi persona. Una vez más, qué gusto estar en esta iglesia tan bella. Tienen una iglesia muy bonita. Felicidades. Aquí de la Virgen del Pilar, ¿verdad? Nuestra Señora del Pilar. Una iglesia bella aquí en Santa Ana, California. Como les digo, yo estoy en Guerrero, soy párroco de Guerrero, de Teloloapan, de Los Sauces, la capital del mole, ahí, y vengo para acá, predico. Mucha gente me conoce, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Bendito sea Dios, apenas llegamos a los 300,000 suscriptores, que es mucha gente, y estamos evangelizando. Voy a predicar como yo acostumbro, Espero no hacer sentir mal a nadie, porque yo soy como un poco directo. Primero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe nadar? Levante la mano. Poquitos, ¿no? Los que no saben nadar, si yo los aviento a una alberca, ¿cómo se van a sentir? Con miedo, ¿no? Y van a empezar a manotear y obviamente no se iban a dejar morir, ¿verdad? De algún modo se iban a defender. Porque hay mucha gente que no sabe nadar. Pero yo les hago una pregunta. Oigan, un pescador, una persona que se dedica a pescar, ¿sabe nadar o no sabe nadar? Pues claro, ¿no? Pues si eso se dedica, tiene que saber nadar, ¿no? Porque él entra al mar, entra al agua y tiene que saber nadar. ¿A qué se dedicaba Pedro? ¿Sabía nadar o no? ¿Por qué entonces le entró miedo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le entró miedo si se supone que San Pedro era un pescador? Y se supone que San Pedro sabía nadar. Y dice el texto del Evangelio que acabamos de escuchar, que cuando Jesús le dijo, ven, y Pedro sintió que empezaba a hundirse, dice, le entró miedo. Y gritó, sálvame, Señor. ¿verdad? ¿Por qué le dio miedo si él sabía nadar? ¿Por qué?
Sí, y ahí justamente está el mensaje del día de hoy. Qué curioso, qué curioso. Un carpintero, que es Jesús, ¿no?, le va a enseñar a un pescador a nadar. Qué curioso, ¿verdad? Primera enseñanza del día de hoy. Nunca hagamos menos a los demás, porque alguien nos puede dar una lección que nosotros, que creemos saber las cosas, no sabemos en realidad, ¿no? Hay mucha gente que luego dice, ¿cómo un niño me va a enseñar a mí, hombre? Si yo llevo años en la iglesia. ¿Cómo un señor que acaba de entrar me va a enseñar a mí que yo llevo aquí sirviendo 10 años? ¿Cómo es posible que tú te quieras poner conmigo? Espérate tantito, pues, ¿no? Hay gente que te puede dar una lección más grande que lo que tú crees saber. Hoy un carpintero le está enseñando a un pescador a nadar, porque lo rescata. Cuando le dijo, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se supone que tú sabes nadar. Y dudaste, ¿no? Entonces, primera, nunca hagamos menos a los demás, porque de la persona que menos esperemos, podemos llevarnos una gran lección. Yo cuando empecé, yo soy un sacerdote, me dicen joven, sí, soy joven, ¿ah? Tengo 37 años de edad, 5 años de ordenado sacerdote. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a ser sacerdote y mucha gente veía que me tocaba a mí celebrar la misa, decían, uy, ese padre, ¿qué me va a enseñar a mí? Está bien chamaco, ¿no? No, a mí tráigame uno que ya tenga años, ¿no? Y mucha gente no me quería por ser joven. Porque tenemos esa idea, ¿no?, tan marcada de, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo llevo años? ¿Yo qué puedo aprender de ti si yo tengo más experiencia que tú? Pues hoy en el evangelio, un carpintero le enseña a un pescador a nadar. Qué curioso, ¿verdad? Primera enseñanza de hoy, nunca hagamos menos a los demás. Segunda enseñanza del día de hoy, no dudemos. Una persona que cree en Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga, su fe tiene que estar puesta en Dios y nadie más. No dudemos, porque en cuanto tú dudas, escúchalo bien, en cuanto una persona duda del poder de Dios, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a empezar a hundir, se va para abajo. No dudes y no andes haciendo cosas que no son correctas. Fíjense, yo voy a hablar de México, aquí no conozco la realidad, pero allá una persona que tiene problemas, ¿no?, que por ejemplo se enferma y hay creencias, ¿no? Ay, es que me están haciendo daño y voy a que me hagan una limpia. Y la gente va y deja que le pasen hierbas y no sé qué tanto, ¿no? Y dices que crees en Dios. No dudes. Una de las cosas que a mí más gordo me cae es cuando vienen conmigo como sacerdote. Hay gente que ya cuando un niño se asusta, cuando un niño se cae de repente o cuando llueve un trueno lo asusta y vienen con el padre. Padre, récele a mi niño, por favor, ¿no? Y ahí está el padre tocándole la cabeza al niño, porque el padre tiene las manos consagradas, reza por el niño. Pero ¿qué creen? Luego me doy cuenta de que esa persona que me trae a su hijo para que yo le rece, esa persona le puso a su hijo una pulsera color roja con ojo de venado. Y yo digo, atarantado. ¿Cómo es posible que digas que crees en Dios, vienes a que el Padre le rece, pero andes haciendo cosas que no son correctas? ¿Tú en qué crees más? ¿En el poder de Dios o crees más en una pulsera roja con hoja de venado? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? O los que tienen tienditas, luego hay gente que tiene negocios, ¿no? Y luego quieren tener buenas ventas. Y qué bueno, eso es muy bueno, ¿no?
Pero en lugar de que busques a Dios para que te vaya bien, en lugar de que vayas a la iglesia, te consagres a Dios, te persines, le digas, Señor, dame buena venta. Hay gente que anda usando porquería y media, ¿no? Compran unas veladoras que venden ahí en negocios feos, ¿no? De atrapa clientes. Y las prenden. Ay, es que quiero tener mucho clientela. Mi chulo. Estás mal, estás mal. Dime tú en quién crees, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Claro que Dios te va a bendecir. Claro que vas a tener buena venta. Y no necesitas andar trayendo veladoras atrapaclientes, ni andar poniendo herraduras, ni moños rojos en tus plantas para ahuyentar las malas vibras. Fíjense, ¿por qué dudaste, no? ¿Qué acaso no crees en el poder de Dios? ¿Qué acaso no crees que Dios se interesa por tu vida y Dios quiere lo mejor para ti? Por lo tanto, no tienes que andar buscando o creyendo cosas obsoletas. No hay necesidad de eso. Una persona, escúchelo, cuando deja a Dios y se va con cosas que no son correctas y empieza a dudar del poder de Dios, ¿qué le va a pasar a esa persona? Se empieza a hundir, se va para abajo. Dudaste de Dios, dudaste. Y aunque las cosas se pongan duras, aunque venga la enfermedad, aunque vengan los problemas, venga lo que venga, no dudes de Dios. Hay una historia que a mí me encanta de Abraham, seguramente ustedes la conocen, ¿verdad? Como Abraham, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac, ¿no? Y el pobre Abraham, con todo el dolor de su corazón, va al monte para sacrificar a su hijo. Y dice que cuando estaba a punto de sacrificarlo, se le apareció un ángel y le dijo: Abraham, detente, no mates a tu hijo. Ahí está el cordero, agarra el cordero y en lugar de tu hijo, sacrifica el cordero. ¿Ustedes creen que para Abraham le fue fácil sacrificar a su hijo? No, pero ¿dudó de Dios? Jamás en la vida, jamás. Él no dudó, fue firme. Si Dios le estaba pidiendo eso, pues Dios me lo pide. Me duele mi corazón desprenderme de mi hijo, pero si Dios lo quiere, aquí está. Por eso la fe es así. La fe es a ver qué tanto crees en Dios. A ver si cuando te aprieta el zapato, sigues firme o ya fracasaste, ¿no? A ver si te mantienes duro o te vas por otras creencias media chuecas de brujería, de hechicería, ¿no? Ay, que me lean la mano a ver cómo me va a ir. Y ahí está mucha gente ahí. Ay, los horóscopos, ay, la lectura de la mano. Fíjate nomás. Dudaste. Hermanos, repito por tercera vez esta frase. Una persona que duda de Dios es una persona que se empieza a hundir. ¿Sí? Pedro dudó. ¿Y qué le pasó? Se hundió. Se hundió. No creamos en nuestras fuerzas, porque nosotros no podemos. Creamos en el poder de Dios. Y veremos cosas maravillosas. Yo he sido testigo del poder de Dios en muchos enfermos. Pero si no hay fe, no hay milagro. El único requisito que Jesús ponía para un milagro es la fe. Si no hay fe, no hay milagro. Así es que venga lo que venga. Problemas, dificultades, enfermedades, agárrate de Jesús. Y que nadie te cambie tu fe, que te digan, mira, vamos allá, que allá te van a ayudar. No, gracias, yo aquí con Jesús. Vamos allá, que te van a hacer una limpia para que tu negocio mejore. No, gracias, vete tú, yo aquí con Jesús. Pero no cambiemos a Jesús por porquería y media, que hoy el día el mundo lo ofrece, ¿o no?
El mundo ofrece porquería y media, cuando la verdadera fe debe estar en el Señor. El Señor nos ayude a todos a que en este día domingo nuestra fe sea más fuerte. Y venga lo que venga, no nos soltemos de Él, porque nos hundimos. Que así sea.